Bueno, continuamos en este encuentro, octava convención de maíz, segundo encuentro de Región Centro. Quiero agradecer, por supuesto, a los organizadores, primero al dueño de casa, Juan Carlos Martínez, presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba, al ministro Sergio Busso, del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia, y a Pablo Martínez, como presidente de la Sociedad Rural de Jesús María. Tengo el gusto de moderar este panel. Nos va a acompañar el doctor Plinio Nastari. El doctor Plinio Nastari es una de las figuras más destacadas a nivel global en lo que tiene que ver con el tema de bioenergías y bioeconomía. Estamos con un tema de tiempo. El doctor Nastari tiene ya casi cerca una próxima reunión que participar, así que tiene un currículum muy vasto, es presidente de Datagro, del Instituto Brasilero de Bioenergía y Bioeconomía, es es organizador principal con Datagro del Global Agrobusiness Forum, que es una de las reuniones agroindustriales más importantes que se hacen en el mundo. Hacen en San Pablo todos los años. El año que viene, entre el 25 y 26 de julio del 22, va a ser el nuevo Global Agrobusiness. Así que los dejo ya en compañía del doctor Plinio Nastari, que nos va a hacer una presentación que tiene que ver con los biocombustibles y la movilidad sostenible del futuro. Creo que esto viene muy de la mano de todo lo que estuvimos escuchando hoy, y seguimos hablando de posibilidades del maíz, pero esta visión del doctor Nastari creo que nos va a ayudar mucho para repensar sobre todo las políticas que hemos llevado adelante con un éxito bastante pobre. Doctor Nastari, lo dejo, por favor, si usted puede ya iniciar su presentación. Muchas gracias por acompañarnos y disculpas por la demora. Gracias, don Alberto. Es un gran placer estar participando de este encuentro de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Quiero cumprimentar a todos los dirigentes de la Bolsa, incluyo Mariano Apaloasa y todos los colegas de Argentina. Yo voy a hablar sobre la movilidad sostenible del futuro con biocombustibles y, por tanto, me voy a basar en la experiencia internacional, incluyo la de Brasil, sobre el tema. Yo quería decir, primeramente, que el caso de Brasil no es un caso pequeño. Brasil es el tercer mayor consumidor de energía para transporte del mundo, después de Estados Unidos y China. Está adelante de India, de Japón, de Rusia y de todos los países de la Unión Europea individualmente. Y todos estos países ahora, para energía en transporte, tienen el desafío de promover mayor eficiencia energética y menor impacto ambiental. Esto porque de las emisiones de gases de efecto estufa, 23% del total viene del sector de transporte en el mundo. En Brasil, que tiene una base industrial más pequeña, como muchos países en desarrollo, este percentual de energía en transporte es 43%, y yo creo que es aproximadamente la misma situación de Argentina también. Y hay otras cuestiones que son relevantes, como la accesibilidad de precio al consumidor, la infraestructura de distribución requerida y la sostenibilidad en una evaluación integral del ciclo de vida. Cuando se quiere determinar la fuente de energía y la tecnología automotiva más apropiada, hay básicamente tres criterios que se puede llevar en cuenta. Lo más amplio es verso al túmulo o cradle to grave, que lleva en cuenta todas las emisiones, incluyo de la fabricación, el descarte de los vehículos. El pozo a roda, o el well to wheel, donde se mira las emisiones de la generación de energía hasta el uso final de la energía. Y tanque a roda, que es lo más limitado, que mira solo las emisiones del cano de escape. Mirando a las emisiones del
el criterio pozo a roda. Lo que se conoce es que las emisiones de un vehículo con motor de combustión interna usando etanol puro, flex, como se usa en Brasil, están emitiendo 58 gramos de CO2 por kilómetro. Los híbridos a etanol, que se comenzaron a comercializar en Brasil en 2019, emiten 29 gramos. Mientras el eléctrico a batería que se usa en Europa, Estados Unidos, están emitiendo en promedio 92 gramos. Y la combinación de etanol y benzina, gasolina, en Brasil está emitiendo 87. Por tanto, el uso de etanol con la gasolina trae sostenibilidad y longevidad para el uso de los derivados de petróleo. Y mismo para un país como Brasil, en que 85% de su base hidroeléctrica es renovable por conta de biomasa, eólica, fotovoltaica e hidráulica, los carros a batería tienen emisión de 65 gramos, por tanto, muy más que los vehículos usando etanol, mismo con tecnologías de motor de combustión. ¿Para dónde vamos? Estamos indo en 2032 para el motor de combustión interna usando etanol a 38 gramos, el híbrido a etanol a 27, la célula combustible a etanol 27. Enquanto isso, el eléctrico a batería estará emitindo 74 e o mix de etanol e gasolina em Brasil estará emitindo 64. ¿Cuál es la situación de las montadoras europeas hoy en términos de cumplimiento de la meta actual de emisión? La meta es determinada por esta línea más abajo, aquí, 2021. Y cada montadora está muy arriba del cumplimiento de este objetivo. En promedio, las montadoras están emitiendo 122 gramos por kilómetro, cuando deberían estar emitiendo 96. Algunas de ellas, como Daimler, emitiendo 137, cuando debería emitir 102, base el peso, la masa de los carros que producen. Volkswagen está emitiendo 124, cuando debería estar emitiendo 97, y así por delante. En los países, lo que vende más y tiene mejor participación, market share, es Alemania, con 22.9%, pero ainda 59% de las vendas son de vehículos a gasolina, 32% a diésel y solo 1.8% a vehículos a batería, a pesar de los subsidios de 6 a 9 mil euros por vehículo que el gobierno de Alemania y de otros países concede al consumidor. Todo esto con subsidios también al desarrollo de una infraestructura muy costosa. En Estados Unidos, esta infraestructura se estima va a costar entre 338 y 476 mil millones de dólares para ser construida. En Brasil, estima-se 210 a 300 mil millones de dólares para construir un smart grid para recarga de baterías. Por tanto, los próximos pasos que se cree para Brasil y otros países con condiciones similares, incluyo Argentina, India, muchos países del sudeste asiático, África, es, primero, la optimización de los motores de combustión interna usando combustibles de alto octanaje, los high octane fuels. Después, los vehículos híbridos y después la electrificación con biocombustibles sostenibles. Esto es lo que denominamos la electrificación con etanol y también con biometano. Y Nissan, a 5 años atrás, ha dicho que con la
infraestrutura de distribuição de etanol, Brasil já resolveu, já solucionou o desafio da distribuição de hidrogênio, sem usar metais raros e estabelecendo uma distribuição de etanol que equivale a hidrogênio já instalada com mais de 41.000 postos de revenda de combustível líquido. Esto es, por tanto, un carro eléctrico sin los problemas enfrentados para la construcción, lo descarte de la batería, utilizando un combustible líquido con elevado teor de hidrógeno, y que en su combustión produce CO2, que es recapturado pela biomasa y vapor de agua. Esto es porque denominamos etanol y biometano como hidrógeno envelopado de una forma fácil de ser capturada, armazenada y distribuida. Etanol tiene 3 átomos de hidrógeno para cada átomo de carbono. Biometano tiene una relación de 4:1 y la gasolina tiene una relación de 1.6:1. En esta situación, etanol vale 70% más que el gasolina, con esta tecnología de células a combustible. Y ya hay tecnología para electrificación con etanol. En Brasil, nosotros tenemos el Toyota Corolla híbrido Flex, que fue lanzado en septiembre de 2019. La Nissan tiene el Kicks, que fue lanzado en Tailandia el año pasado. Y tenemos también el carro de célula combustible. Este es un prototipo que nosotros trajimos de Yokohama, Japón, para nuestra conferencia 5 años atrás y que está en proceso de desarrollo final. ¿Cuáles son las ventajas de los biocombustibles como etanol? Primero, es una solución drop-in que usa la infraestructura existente. Permite implementación de resultados inmediatos. Es replicable porque no tiene ninguna barrera técnica de implementación. Es escalable. Tiene beneficios ambientales a la salud muy eficaces y comprobados. Es accesible al consumidor y promueve empleo y renta local. Complementa muy bien la gasolina por su alto octanaje y da sostenibilidad y longevidad para uso de la gasolina, permitiendo a las montadoras atenderem a las metas de emisión más restrictivas. En Brasil, por ejemplo, el etanol de maíz está creciendo muy rápidamente, muy más rápidamente que el etanol de caña. 5 años atrás eran 141 millones de litros por año. En esta última cosecha, 3.3 mil millones de litros. Y en 2031 se estima 13.7 mil millones de litros, que estarán utilizando 33.5 millones de toneladas de maíz, generando DDG, óleo de maíz, intensificando la ganadería, disminuyendo la emisión de metano por la reducción del tiempo de acabamiento del ganado y con muy beneficios a la generación de renta interna en la agroindustria, la agricultura. El mundo está crecientemente interesado en el hidrógeno verde, pero cuando se habla de hidrógeno verde, se piensa en muchos países en eólica, fotovoltaica, pero hidrógeno verde también se puede producir con biomasa y también hidráulica. Y hidrógeno verde se aplica muy bien, como el palestrante que me precedió ha indicado, para amonia verde, para gusa verde, para aplicaciones industriales locales. Pero para la distribución espacial, hidrógeno es un problema porque requiere tanques de alta presión muy caros de titanio con presión entre 500 y 900 bar de presión. Por tanto, lo creemos que estamos, sí, en la dirección de la era del hidrógeno, pero no hidrógeno capturado y almacenado en tanques de alta presión
caros y arriscados de titanio, pero hidrógeno representado por combustibles líquidos de alta densidad energética, como etanol y biometano, baja pegada de carbón, produzidos de forma eficiente e sustenible, que, usados de forma complementar, vão dar longevidade e sustentabilidade ambiental para usos de los combustíveis tradicionais. Petróleo e gasolina deveriam ver etanol e biometano como aliados. E etanol, entendido como hidrógeno, pode servir a los dos mais grandes desafios da humanidade, que são o aquecimento global e a crise do emprego ou a crise dos refugiados. África se implementa isto, as pessoas não vão mais se jogar no Mediterrâneo em busca de emprego na Europa. Esto é o que eu queria colocar. Agradeço o convite e me coloco à disposição para discussões que podemos ter a partir de agora. Muchas gracias. Plinio, bueno, muchas gracias por su presentación, realmente excelente, nos marca cuál es el camino que el mundo está llevando adelante y que pareciera que nosotros en Argentina nos cuesta tanto enfocarlo, ¿no? Yo recuerdo haber estado en el año 2011 en Brasil cuando hablábamos de la posible producción de etanol en Argentina, que estaban las primeras plantas ya empezándose a construir. En Brasil todavía era una posibilidad, ¿no? Y vemos cuál ha sido el camino, el derroteo de la producción de Brasil, el consumo de maíz para la producción de etanol y la proyección tan importante que tienen, realmente lo miramos con envidia. La pregunta sería, ¿por qué, teniendo todas estas posibilidades, todavía tenemos tanta resistencia, ¿sí? A nivel global, y vemos como Europa tiene un camino hacia los autos eléctricos, y usted mostró recién muy bien cuál es la poca contribución que hacen con respecto a si vamos a autos que tienen o tecnología de uso de biocombustibles o la posibilidad de todas las nuevas técnicas que vienen asociadas y seguir bajando la huella ambiental. ¿Por qué cree usted que, por lo menos nosotros en Argentina, percibimos todavía que el sector petrolero ve en nosotros quizá una amenaza y no una oportunidad de mejoramiento en común? Y por supuesto es difícil opinar de políticas, pero porque a veces a los gobiernos también tienen esta falta de percepción. ¿Nos podría dar su idea, cuál es su visión sobre este tema? Sí, claro. Después de 40 años, don Alberto, estudiando este tema, mi conclusión es que lo que ocurre es preconceito y falta de información. Y en Europa, lo que ocurre es que Europa no tiene la oportunidad de producir gran cantidad de biocombustibles. Podría producir, porque están cerrando plantas de beterraba azucarera, una atrás de otra, y en vez de hacerlo, podrían estar manteniendo la producción de beterraba para producción de etanol. Producción de beterraba es muy mejor que uso de trigo. En Europa se produce más etanol de trigo do que etanol de maíz, lo que es muy malo, porque el trigo produce 1.800 litros de etanol por hectárea. Con beterraba se produce 7.000 litros por hectárea, lo mismo que la caña. Pero es una cuestión de tentativa de criar uma barreira não tarifária contra a importação de biocombustibles. E eu penso que isto está prejudicando o agricultor europeu, porque não acredito, não creio que o Brasil tenha muito excedente exportável para mandar para qualquer país, porque está muito ocupado atendendo seu próprio mercado.
hasta 2030 por conta de RenovaBio. Tiene el desafío de crecer la producción de etanol de los actuales 30 para 48 o 50 mil millones de litros hasta 2030. Y otros países también pueden utilizar etanol localmente. Pero para Europa sería muy más interesante importar etanol renovable de biomasa de África y de sus ex-colonias do que importar gas natural de Rusia. ¿Qué es lo que están haciendo? O hacer las tremendas inversiones en eólica y fotovoltaica y todo el costo de producir hidrógeno verde, porque se pierde mucha electricidad en la conversión. Por tanto, este hidrógeno es caro. Y todo el costo de distribución de hidrógeno, cuando podrían hacerlo con etanol. Y toda la industria automotiva europea, la poderosa industria automotiva, está se quedando dependiente de la producción de baterías de China y toda la producción de metales raros de China y de otros pocos países. Por tanto, es un preconceito. Pero yo percebo que está cambiando la visión y ahora, en los últimos meses, la visión de muchas montadoras está más amigable para los biocombustibles y se reconoce que las soluciones serán locales. Esto está aconteciendo en Brasil, en India, que decidió adoptar etanol como el centro de su estrategia de descarbonización. India reduziu o tempo de atingir a meta de mezcla de 20% de 2030 para 2023. Autorizou hasta agora a introdução de carros flex, padrão que se tem em Brasil, e a distribuição de etanol puro em Índia, aonde o consumo de gasolina vai crescer 6 vezes hasta 2035. Y ellos tienen feedstock, tienen materia prima para hacer todo esto. Y muchos otros países pueden hacerlo también. Por tanto, yo pienso que es falta de información y reducción del preconceito. La última pregunta, porque sé que usted tiene ahora inmediatamente otra reunión y vuelvo a agradecerle su tiempo, como siempre, el gusto de compartir una charla con usted. Plinio, creo que el avance que va a tener tan importante Brasil también va a ayudar a la Argentina, sobre todo nos va a ayudar a nosotros a poder trabajar con un mensaje muy claro a las terminales de automotores, que sabemos que Argentina y Brasil trabajan como vasos comunicantes en la producción de autos. Obviamente que si Brasil tiene un parque tan importante, o va a tener un parque tan importante con la posibilidad de utilización de bioetanol, creo que las automotrices que están radicadas en la Argentina y que exportan a su vez a Brasil, o de Brasil a Argentina, tendrán menos argumentos y las tendremos quizá en un tiempo cercano pensando a favor de los biocombustibles. ¿Usted cree que eso es posible? Sí, es posible. Y el Board Mundial de Volkswagen en Alemania ya decidió crear en Brasil un centro global de desarrollo de etanol, motorizaciones a etanol, híbridos y células a combustible, no focado en Brasil, el mercado de Brasil, pero focado en el mercado global. Y por la proximidad con Argentina, por conta de Mercosur y todo esto, yo pienso que es una gran oportunidad para toda la región del Cone Sur se tornar un exportador de tecnología automotiva y de energía sostenible para transporte a otros países. Hay todo un mercado a ser desarrollado en Latinoamérica, África, en Sudeste Asiático, en esta área. Y esto está cambiando. Toyota también piensa así. Nissan está cada vez más próxima
y otras montadoras también. Bueno, Plinio, realmente creo que es una muy buena noticia para la región, ¿no? Y esto quizá ayude y empuje también el bioetanol de maíz en la Argentina, y sería muy bueno pasarles estos comentarios a la política, ¿no? A los decisores de Argentina, que han tenido una visión tan corta y tan mezquina en la ley que últimamente se aprobó en nuestro país. Le quiero agradecer, sé que ya tiene que reunirse, así que le quiero agradecer esta participación tan generosa de parte suya. Sabemos que está en Londres participando en una conferencia mundial sobre sobre caña de azúcar. Así que espero que nos volvamos a ver pronto. Será en una próxima reunión acá en Argentina, será en el GAF en San Pablo, que siempre es un gusto estar ahí. Así que le mando un abrazo grande y el agradecimiento de todos los que hoy nos acompañan por esta visión tan moderna, tan interesante y de futuro que nos da la posibilidad de creer que vamos a poder tener éxito en el mayor desarrollo del etanol de maíz de acá en adelante. Le mando un abrazo grande y muchas gracias nuevamente. Gracias, don Alberto. Un placer, una honra muy grande para mí. Y yo espero verlo en São Paulo en el día 25-26 de julio del próximo año para el Global Agribusiness Forum, con otros compañeros de Argentina y de toda la América Latina. Muchas gracias, buenos días, y vamos a transferir este mensaje para los productores de petróleo y gasolina y para el gobierno, para que entiendan la oportunidad que tenemos en las manos. Muchas gracias. No, gracias. Ahí estaremos y ahí les pasaremos el mensaje. Muchas gracias.